Ay, mi gente, qué alegría volver a encontrarnos en este, su espacio favorito, donde la información del mundo del espectáculo se sirve bien jugosita, como esa carnita asada que tanto nos gusta. ¿Listos para sumergirnos de lleno en el drama, el amor y los secretos más candentes de nuestros famosos? Pues preparen sus corazones, porque el chismecito de hoy viene con todo. Como ya les adelanté, la noticia que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca, y resonando a nivel mundial, involucra a dos nombres que grabaron a fuego sus personajes en nuestra memoria, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkam, esa serie que nos hizo creer en los finales felices y el amor a primera vista, o al primer desencuentro en este caso. Recordemos, porque nunca está de más revivir los buenos tiempos, el torbellino de emociones que fue Senkalkam. Eda YLDZ, la florista independiente y testaruda, y Serkan Bolat, el arquitecto borcaoliki aparentemente insensible, nos regalaron una historia de amor épica, llena de obstáculos, humor y sobre todo, una química que traspasaba la pantalla. Era imposible no enamorarse de ellos. Y fue precisamente esa química, esa conexión palpable entre Hande y Kerem, lo que alimentó las sospechas de un romance que iba más allá de la ficción. Los rumores se intensificaron con cada episodio, cada mirada cómplice y cada sonrisa robada. La presión mediática era inmensa, y los fans de todo el mundo anhelábamos una confirmación que finalmente llegó, desatando una ola de alegría y euforia. Hande y Kerem, fuera de la pantalla, eran aún más adorables. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones de amor mutuo, todo era perfecto. Parecía que habíamos encontrado a la pareja ideal, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan, y la felicidad puede ser tan efímera como una estrella fugaz. A principios de 2022, las alarmas comenzaron a sonar. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más fuertes, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la disminución de interacciones en redes sociales y el peor de los presagios, del unfollow en Instagram. El pánico se apoderó de los fans, que intentaban encontrar explicaciones lógicas a lo que parecía inevitable. Y lamentablemente la bomba estalló. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, habían terminado su relación. El shock fue generalizado, y el mundo del espectáculo se sumió en un mar de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el encanto? Las teorías eran infinitas, cada una más descabellada que la anterior. Algunos apuntaban a las agendas imposibles de ambos actores, que les impedían dedicar tiempo de calidad a la relación. Otros culpaban a la distancia, ya que sus proyectos profesionales los llevaban a viajar constantemente. No faltaron, por supuesto, las teorías conspirativas que involucraban a terceras personas, celos profesionales y diferencias irreconciliables. Pero la verdad profunda y dolorosa, permaneció oculta tras un muro de silencio. Hande y Kerem se mantuvieron herméticos, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar aún más el fuego de la especulación. Los fans, devastados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, soñando con un reencuentro que, por desgracia, parecía cada vez más improbable. Y ahora, mis queridos chismosos, es donde la historia da un giro inesperado. Porque hoy les traigo la exclusiva que todos estaban esperando. Hande Erçel ha reconocido un error con Kerem Bürsin. ¡Boom! Explosión de chisme. Esto sí que es carnita asada de la buena. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande ha admitido que cometió un error que contribuyó al fin de su relación con Kerem. ¿Pero de qué error estamos hablando? ¿Qué pudo haber hecho Hande para dañar una relación que parecía tan sólida? Tranquilos, que aquí estamos para desmenuzar cada detalle. Profundicemos en las posibles causas de este error, porque la verdad es que las relaciones son complejas y a menudo hay múltiples factores que contribuyen a su éxito o fracaso. Una de las hipótesis más fuertes, y la que parece tener más peso según nuestras fuentes, es la presión mediática. Recordemos que Hande y Kerem vivieron su romance bajo el microscopio constante de los medios de comunicación y las redes sociales. Cada una de sus apariciones públicas era analizada al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de amor o de desamor, y cada publicación en redes sociales era objeto de miles de comentarios y especulaciones. Esta presión constante, esta falta de privacidad, puede ser asfixiante para cualquier relación, especialmente para una que se encuentra en sus primeras etapas. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de evitar cualquier escándalo puede generar tensiones y conflictos internos que a la larga terminan por desgastar la relación. Según nuestras fuentes, Hande se sintió especialmente abrumada por esta presión mediática. La atención constante la hacía sentir expuesta y vulnerable, y le dificultaba disfrutar plenamente de su relación con Kerem. En algunos momentos incluso llegó a sentirse atrapada y sofocada, lo que inevitablemente afectó su comportamiento y su actitud hacia Kerem.
Otro factor que pudo haber contribuido al error de Hande es su enfoque en su carrera profesional. Recordemos que Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una agenda repleta de proyectos y compromisos. Su éxito profesional la ha llevado a trabajar incansablemente, sacrificando tiempo y energía que podría haber dedicado a su relación con Kerem. Es importante señalar que esto no significa que Hande no amara a Kerem o que no valorara su relación. Simplemente en algunos momentos su ambición y su deseo de triunfar profesionalmente la llevaron a priorizar su carrera por encima de su vida personal. Esta falta de tiempo y atención pudo haber hecho sentir a Kerem desatendido y poco valorado. Él, por su parte, también estaba inmerso en sus propios proyectos profesionales, pero quizás no comprendió completamente la magnitud del compromiso de Hande con su carrera. La falta de comunicación y la dificultad para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal pudieron haber generado un resentimiento silencioso que con el tiempo se convirtió en una barrera infranqueable. Y aquí es donde entra en juego el error de Hande. Según nuestras fuentes, la actriz ha reconocido que no fue lo suficientemente comprensiva con Kerem, que no supo cómo manejar la presión mediática y que no le dedicó el tiempo y la atención que él necesitaba. Este reconocimiento, aunque tardío, es un paso importante para sanar las heridas y para entender qué fue lo que salió mal en la relación. La honestidad y la humildad de Hande al admitir su error demuestran su madurez y su capacidad para aprender de sus experiencias. Pero la pregunta que todos se están haciendo es, ¿este reconocimiento del error significa que hay posibilidades de reconciliación? ¿Podremos ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, retomando su historia de amor donde la dejaron? La respuesta, mis queridos chismosos, es que aún es demasiado pronto para saberlo con certeza. Nuestras fuentes nos aseguran que Hande y Kerem siguen en contacto, y que se han reunido en varias ocasiones después de la ruptura. Estas reuniones han sido emotivas y sinceras, y han servido para que ambos actores puedan expresar sus sentimientos y aclarar los malentendidos. Sin embargo, ambos son conscientes de que reconstruir una relación rota no es tarea fácil. Requiere tiempo, paciencia y un compromiso mutuo para superar los obstáculos y aprender de los errores del pasado. Por el momento, Hande y Kerem están tomando las cosas con calma, dándose espacio para reflexionar sobre lo que quieren y para evaluar si realmente existe la posibilidad de un futuro juntos. No descartan la reconciliación, pero tampoco se presionan para tomar una decisión apresurada. Lo que sí está claro es que ambos se tienen mucho cariño y respeto mutuo, y que valoran la conexión especial que compartieron durante su relación. El tiempo dirá si ese cariño y respeto son suficientes para superar las dificultades y para volver a encender la llama del amor. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de sus carreras por separado. Hande Erçel continúa brillando en la pantalla, protagonizando nuevos proyectos que la consolidan como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su belleza y su carisma siguen cautivando al público, y su futuro profesional se vislumbra brillante y prometedor. Kerem Bürsin, por su parte, también está triunfando en el mundo del espectáculo. Su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía, y sus proyectos profesionales lo mantienen ocupado y feliz. Ambos actores, a pesar de la ruptura, han demostrado su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Han sabido separar